Manuel Rodríguez es director de la carrera de Educación y Gestión del Aprendizaje de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Anteriormente ha sido director y maestro en importantes centros educativos del Perú, presidente de las organizaciones Talento y Emprendimiento, Talento Perú y AIDUC, todas vinculadas a la formación de líderes, promoción de la cultura y educación en nuestro país. Además ha trabajado como consultor educativo para el Ministerio de la Producción y el Ministerio de Defensa, entre otras instituciones públicas y privadas. Actualmente investiga en las líneas de liderazgo, ética general y gestión educativa. Recibamos con fuertes aplausos a Manuel Rodríguez. Colocamos las diapositivas. Muy bien. En primer lugar, buenas tardes a todos. Quiero pedirles un favor. Vamos a levantar la mano derecha. ¿Derecha? Sí. Ok. Muy bien, quiero ver cuántos estamos aquí. Es después del almuerzo. Y lo que enseguida vamos a hacer es pedirles encarecidamente que participemos juntos. ¿Sí? Y que cada uno de ustedes se desconecte. Lo primero, si alguien tiene que mirar el celular, lo haga ahorita y ya lo apagamos durante una hora y trabajemos. El primer ejercicio que quiero pedirles es el siguiente: que en una hoja de papel puedas dibujar el rostro de aquel maestro que tú creas que ha sido una fuente de innovación en toda tu experiencia educativa, en el colegio, en la universidad y, si te acuerdas, en el preescolar. Solo uno, aquel que dices: esta persona realmente fue una fuente de innovación para mí. ¿Sí? Dibújalo como lo recuerdes, y si no puedes dibujar y no recuerdas su rostro, pon su nombre sobre el papel, pero evoca en tu memoria aquel profesor que fue para ti una fuente de innovación. Y junto a este ejercicio de fuente de innovación de aquel maestro, piensa qué hizo, qué es aquello que a ti te marcó, digamos, para poder definir que es aquel que lleva la corona de la fuente de la innovación en educación para ti. Un minuto. ¿Listo? ¿Lo tenemos? ¿Lo has recordado? Muy bien. Entonces, quizás sea que aquel maestro realmente, parece que hay un problema con el sonido. Es el que puede representar la verdadera vocación de docente, que es algo que a mí me tiene muy inquieto en los últimos meses. Como me presentaron, me dedico profesionalmente a formar profesores, a formar a las vocaciones más recientes para que luego trabajen en las aulas. Y estoy muy cuestionado por saber qué significa esto de la vocación docente. ¿Qué significa ser docente hoy? ¿Tú te acuerdas de aquel maestro que era referente de innovación para ti? Y quizás lo vas a asociar con ese maestro que representaba la verdadera vocación de docencia. Recordarás quizás un ejemplo de servicio, un ejemplo de inteligencia, porque para que haya marcado y haya logrado hacer acciones innovadoras que marquen profundamente tu entendimiento para recordarlo hasta ahora,
es que ha debido ser lo suficientemente inteligente para entenderte. Ha sido un líder y por tanto es una persona que puede innovar. ¿Cuántos de ustedes tienen como pilares de la vocación docente que ejercen cada día estas 4 condiciones? ¿Cuántos se levantan cada mañana y dicen voy a servir a mis alumnos? ¿Cuántos se levantan cada mañana y dicen voy a dar lo mejor de mí para que cada uno de mis alumnos aprenda y no se quede atrás? ¿Cuántos de ustedes se ofrecen a sus alumnos? Porque en ese acto de ofrecimiento inteligente, lleno de liderazgo, aparecerá de todas maneras la innovación. Porque cuando sirves como la madre apasionada por su hijo, encontrará las mejores formas de atender mejor al que depende de él o ella. Ustedes, maestros, tienen la obligación de servir a sus alumnos. Por eso son llamados líderes. Y por eso, tengo o no tengo razón, tienen la mejor profesión del mundo. ¿No parece, no? ¿Sí o no? Sí. Tenemos la mejor profesión. Y es que la debemos amar. Yo no quiero ver educadores molestos. No deben existir. Así tengamos todo el estrés del mundo, estás llamado a sonreír siempre. Y esa es quizás para mí la mejor innovación. Porque vas a despertar el corazón del niño, del adolescente o del joven si estás en la universidad. Porque hoy día la mejor innovación, y en esto sí no me equivoco, es lograr querer a tus alumnos. Cuando tú quieres de verdad a un alumno, el alumno se da cuenta y te respeta y te conviertes en esa autoridad al que le cree aunque te equivoques y te respeta y será ese profesor que dibujaste al principio. Quizás no, pero la mayoría de veces es así. Yo tengo la suerte de que un profesor mío del colegio esté aquí. Lo admiro, él sabe quién es. Pero recuerdo, claro, ese profesor qué bueno era. Y esto es a lo que estamos llamados todos. Quiero que todos, por favor, lean en voz alta este poema. ¿Llegan a ver? Leemos juntos entonces. Es un poema de la Madre Teresa de Calcuta. Dice: enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Pero sabrás que cada vez que ellos vuelen, piensen, sueñen, canten, vivan, estará la semilla del camino soñado y aprendido. ¿Quién puede hacer esto? Sino solo los profesores, los educadores. Hoy día, cuando escuchaba las palabras del ministro en la mañana, yo decía, qué importantes son esos puntos porcentuales en el presupuesto para la educación. Pero no es la infraestructura lo más urgente. Lo más urgente es que los docentes ganemos más para poder servir mejor y que la revalorización docente parta por una recategorización urgente del ingreso que el docente merece. Todos se llenan la boca los candidatos presidenciales hoy día de la necesidad de mejorar la educación. Pero ¿cuántos hablan de que el profesor debe ganar por lo menos igual que el médico en el país? Todos ponen a Finlandia como referente. Pero tú eres profesor en Finlandia y eres el profesional más reconocido del sector. Hace unos meses estuvo aquí Jari Lavonen dando una conferencia en la UPC, en el foro STEM, y decía, ser profesor en Finlandia es tener la profesión más privilegiada del sector. ¿Y por qué? Porque formas a los ciudadanos que van a regir la ciudad. ¿Dónde está esa cuna de responsabilidad? Miren qué precioso tesoro tenemos entre manos. Entonces no le crean a la gente que diga, sí, solamente vamos a, en general, o sea, me refiero,
que apuesten por mejorar las condiciones de la revalorización docente. Hoy con alegría, después de un estudio que hizo Ipsos, lo digo con alegría por el sector, pero con mucha preocupación por el futuro de los niños. La profesión más necesitada, según Ipsos en el último estudio, es educación en los próximos años. Hay un déficit de profesores inmenso, mucho más necesidad de profesores que de ingenieros. ¿Qué va a pasar con el país? ¿Saben qué pasa hoy día realmente en el país? ¿Se han puesto a pensar cuántos alumnos tienen las facultades de educación de las universidades privadas? Poquísimos. ¿Cuántos de ustedes trabajan en colegio? Levanten la mano. Muy bien. ¿Cuántos de sus alumnos, cuántas vocaciones a la docencia tienen? ¿Ah? ¿Quién me dice que en los últimos 3 años ha tenido 5 alumnos que han decidido ser profesor? Deme la fórmula, por favor, porque necesitamos eso. No hay. Sale uno cada 2 años, 3 años. Es muy difícil. Y así realmente la sociedad no creo que cambie. La Madre Teresa de Calcuta, felizmente, decía en este poema hermoso que efectivamente lo que nos dice detrás en estas líneas es que el maestro es el que junto a la familia, en primer lugar la familia, ayudará al perfeccionamiento humano para que el niño y después el adolescente y después el alumno de la universidad logre su perfeccionamiento y sea feliz. ¿Correcto? Entonces, tenemos claro que nuestra vocación, y esa es la primera premisa de la innovación, reconocer a nuestra vocación como un tesoro. Es un privilegio ser profesor y recuérdenlo siempre. Recuérdenlo cuando haya momentos difíciles. Sí, cuando ese niño o ese salón de 10 niños de 3 o 4 años no se deje manejar. O cuando te toque dar clase a esos adolescentes de 15 y 16 años que te hacen renegar. Pero no, tú tienes de verdad la mejor profesión. Claro que todas las demás son muy valiosas y lo reconocemos. Pero la que dedica a formar el futuro de los niños somos nosotros. Retomando el concepto, porque hablar de innovación en educación es hablar de lograr simplemente algo sencillo, que es nuestro core, si quieres llamarle así, nuestro sentido del trabajo, que es el aprendizaje, ¿correcto? La innovación educativa no es otra cosa que lograr nuevas formas para que los alumnos aprendan más, ¿correcto? Vamos a ver, ¿qué es esto del aprendizaje? La Real Academia de la Lengua Española define el aprendizaje como la adquisición por la práctica de una conducta duradera. Es bien interesante, y seguimos con algunos autores. Pollard nos dice que considera que el aprendizaje no puede ser entendido como un proceso simple de mera acumulación de contenidos, pues el aprendizaje es un proceso por el cual son adquiridos, comprendidos, aplicados y entendidos conocimientos, conceptos, habilidades y actitudes. Es muy importante lo que nos dice Pollard. El niño cuando aprende una serie de actitudes, conceptos, habilidades que le van a ayudar a simplemente ¿a qué? A vivir mejor. ¿Para qué? Es la siguiente pregunta. ¿Para qué innovamos en educación? ¿Para qué salen las tabletas? ¿Para qué sale todo lo que existe? ¿Quién tiene la respuesta? ¿Para qué educamos? ¿Cuál es la finalidad de innovar continuamente? Muy bien, para que los seres humanos... ¿Y para qué? ¿Qué espera el ser humano en su vida? Para transformar el mundo. ¿Pero qué gana con eso? Muy bien, 20. Ser feliz. La innovación educativa tiene que tener simplemente una finalidad de que la gente aprenda el camino para su perfeccionamiento, realización, para ser feliz. ¿Sí o no? Y obviamente esto nos lleva a ser disruptivos. A entender un salón de 20 personas y decir, ¿cómo hago para que estas 20 personas todas aprendan y ninguna se quede atrás? Que todas alcancen el logro de aprendizaje establecido en los estándares del Ministerio de Educación. ¿Cómo hago eso? Pues efectivamente innova para que Juanito, Pepito, Luchito, Martita, Sandra, Erika o Ingrid puedan aprender todos, al menos lo fundamental. No cometas el error de la anti-innovación, que es llegar a una clase y solo utilizar una estrategia didáctica donde solo el 30% de los más dotados podrán aprender los aprendizajes esperados. Un maestro innovador
que vive su vocación, que busca el aprendizaje, lo que hace es muy sencillo. Busca maneras innovadoras para, después de un diagnóstico, atender a la diversidad en el aula y lograr que todos aprendan. Esa es la clave. No es la tableta, no es la computadora en el aula, es el maestro la fuente de innovación. Son ustedes, destacados profesores, los que son ese foco que ilumina el entendimiento del niño en el aula, los que transforman y revolucionan el sistema educativo, los que logran que alguien sea mejor. Roger Tarpey define el aprendizaje como un cambio inferido en el estado mental de un organismo. Esto es un concepto muy biologicista, si quieres, el cual es una consecuencia de una experiencia. Ustedes provocan experiencias en el aula, experiencias novedosas. Esa experiencia, por ejemplo, aquí entra un concepto nuevo en educación que le dicen que es muy innovador, que es el aprendizaje basado en el juego, por ejemplo. Cuando tú dices aprendizaje basado en el juego, ¿qué es lo que estás provocando en el niño? Una experiencia grata, que no se olvide. Si yo les dijera a ustedes que ahora cierren los ojos y los abran y de pronto ha aparecido junto a ti esa persona que amaste o que amas, la experiencia que vas a tener es muy grata. O que aparezca aquel, tu hijo, tu hija al lado tuyo ahora y te dé un beso, un abrazo, esa experiencia va a ser fabulosa, porque lo estás viviendo diferente. El maestro innovador, justamente, como dice Tarpey, vas a lograr que el aprendizaje sea ocasión después de una situación, de una experiencia que influya relativamente de forma permanente en el potencial de la persona para una conducta adaptativa posterior. Entonces, para retomar este pequeño concepto, ustedes, nosotros, las futuras estudiantes, las futuras profesoras, ¿qué tienen que hacer para innovar? Tienen que encontrar, esto es como la historia de la madre en la casa con 5 hijos, o 4, o 3, y descubre que uno de sus 4 hijos no le gusta comer cierta comida. Y como es una madre dedicada y ama, ¿qué hace? Encontrará la forma para que ese niño coma. No lo va a dejar sin comer, ¿no es cierto? Pero a veces en el aula sí dejamos que el alumno no aprenda matemática, o que no aprenda a leer, y por eso los resultados tan desastrosos que ocurren cuando medimos el nivel de progreso, porque dejamos pasar. Entonces no debemos dejar pasar, no está bien, y la innovación es eso, sobre todo eso, lograr que todos los niños aprendan y ninguno se quede atrás. ¿Saben cómo se define el déficit de atención, el TDAH? ¿Quiénes saben cómo se define el déficit de atención? No voy a preguntar, solo levanten la mano. El déficit de atención, el famoso TDAH. ¿Correcto? Estos niños que son sumamente activos, ¿no? Bueno, no es eso. El déficit de atención en la escuela es la falta de capacidad de un centro educativo para atender a un niño. Eso es déficit de atención. La falta de capacidad de un centro educativo para atender a un niño o a un alumno. Yo estoy muy orgulloso de mi universidad, donde trabajo ahora, porque está atendiendo a la diversidad y a la discapacidad. María Isabel, que estaba acá hace un rato, y es bueno decirlo, ella tiene experiencias de hasta atender a casos severos. Y lo hacemos bien. No podemos tener déficit de atención en el aula. ¿Por qué? ¿Acaso no todos los niños tienen el derecho de aprender y que más bien nosotros los maestros provoquemos el aprendizaje, logremos que ellos sean? Porque no interesa que sean unos excelentes matemáticos, que sean excelentes personas de acuerdo a su posibilidad y capacidad, para que se integren al mundo, para que sean felices de acuerdo a lo que pueden hacer. Y tú, maestro, tienes esa responsabilidad. La educación, dice Nelson Mandela, es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Pues afirmativo. ¿Qué pasó en Singapur? En aquel presidente hace muchos años, 20 años, llegó y dijo, desde ahora, el idioma oficial es el inglés y vamos a fomentar la educación. ¿Sí o no? ¿Y qué pasó después de 20 años de esta decisión y de apoyar a la educación y, por ejemplo, dejar el idioma inglés como lengua oficial? Hoy tienes una potencia mundial. Si hoy día cambiamos radicalmente nuestra forma de ver la educación en el país
y dejar simplemente de pensar que la educación es algo que todos pues tienen que pasar porque toca, y no como algo que realmente perfecciona al hombre, nuestro país puede cambiar maravillosamente. La mayoría de los niños que tienen alto rendimiento o que logran vocaciones científicas o a la ingeniería o a la educación, muchos de ellos, es que han pasado por un sistema educativo privilegiado, pero muy reducido. Muchos chicos de colegio estatal hoy día no tienen tantas oportunidades. Esto hay que cambiarlo, sobre todo en el sector rural, ¿no? Vemos lo que ha pasado en las últimas mediciones. El sector rural está muy afectado en términos de aprendizaje. Eso tiene que cambiar. Muy bien. Tenemos nosotros el privilegio y la responsabilidad de educar a las próximas generaciones que gobernarán a nuestro país. Esto nos va a permitir a nosotros ir más allá de simplemente dictar una asignatura. El docente debe formar a alumnos, debe ser un referente para ellos. Esto es muy bonito. Qué bueno es cuando realmente un alumno te dice: yo quiero ser como tú, profesor Carlos. Yo quiero ser como usted, profesora Miriam. Eso es edificante. Y es que el maestro, con su buen comportamiento, que es otra idea muy importante de la innovación, pues puede lograr moldear conductas y ser referente de los demás. El docente debe ejercer liderazgo para poder trascender en sus alumnos. Esto es muy importante. Voy a solamente resaltar esta idea. ¿Por qué somos profesores? ¿Para qué? ¿Cuál es nuestro concepto de fondo? ¿Por qué hacemos las cosas? Yo creo que ninguno de los maestros hace las cosas porque quiere dinero. Solamente. Sí está bien, porque tenemos que vivir y vivir bien. Pero sobre todo hacemos las cosas para que el otro mejore, por motivos trascendentes. Aquí en la teoría adaptada por Bernardo Carrasco de José Antonio Pérez López a la educación, nos dice esto: los modelos trascendentes, trascender en otro. Que mi legado a la humanidad, mis alumnos, sean mejores que yo y que yo sea un referente para ellos. Muy bien. Entonces, el docente debe ejercer ese liderazgo para que sus alumnos sean mejores, para lograr que sean protagonistas, para lograr que la sociedad cambie, para lograr que cada vez haya un mejor Perú. Pero ¿por qué hay tanta delincuencia? A ver, ¿quién me resuelve esta ecuación simple? ¿Por qué la delincuencia aflora en el país? Muy bien, no hay prevención en la educación. ¿Qué más? ¿Por qué? Porque no hay educación. Muy bien, claro. ¿Qué pasa si tengo de un salón de 30 chicos, 15 que no aprendieron bien los conceptos fundamentales o llegaron a los niveles de logro esperados y simplemente no tienen más oportunidades en su vida? Y lo único que les queda, ¿qué es? Robar, agredir. Por eso la delincuencia crece, porque no hay más oportunidades. Por tanto, la educación se convierte, y ahí hay que innovar mucho en el país, por eso están llamados ustedes a ese reto, para lograr que la sociedad sea mejor, para lograr que crezcan vocaciones orientadas al bien común. De eso les voy a hablar después con un ejemplo. Mi papá, que ya falleció hace unos años, ha sido profesor, catedrático muchos años en una universidad en Arequipa. Él siempre me decía esto, y eso fue lo que me llevó después a mí a ser profesor: nuestros alumnos son el mejor legado para la humanidad. Miren cuánta responsabilidad hay detrás de eso. Nuestros alumnos son nuestro mejor legado a la humanidad. Yo ahora que estoy en la universidad, después de haber pasado por las aulas de educación infantil y primaria, pues cuando me encuentro con chicos que realmente me dicen: profesor, yo quiero cambiar este Perú, y los tengo, y lo dicen así, parados de enfrente. Ahora les voy a contar algo de eso. Es que yo me imagino, y de verdad veo ahora, miren, es muy gracioso esto, pero tengo alumnos, tengo personas que han estado conmigo en el colegio hace 10 años, y hoy día me los encuentro y realmente dicen: oye, yo quiero cambiar el Perú. Cuando les enseñaba ética con el libro de José Ramón Aillón, que van a ver luego, porque luego de esta charla viene José Ramón en un rato más, pues yo decía: oye, esto que les enseñé, ahora lo están poniendo en práctica.
quieren cambiar el mundo, quieren cambiar este paradigma de un país mediocre. Pero claro, necesitan referentes. Ustedes, en esta analogía bella, son los grandes artistas de la personalidad, de la estructura, de la persona. Ustedes pueden lograr sacar a flor la plenitud de las potencialidades que residen en cada estudiante. Yo tengo un gran defecto. No puedo continuar cuando alguien está durmiendo. Así que vamos a agitarnos un poquito y ayudar a nuestros compañeros para todos estar conectados. Muy bien, seguimos. Esto que dice Federico Prieto es realmente importante, porque no hay otra cosa en innovación en educación que es cómo puedo lograr sacar, en este ejemplo, por eso puse los lápices, la puntita que está dentro que da color a algo, ¿no? Tú, profesor, eres como ese tarjador muy preciso, milimétrico, que logra sacar la punta. Pero esto es mucho más bonito, porque tú sabes, ¿cómo se llama esta obra de arte? Muy bien, La Piedad. ¿Qué era antes esta obra de arte? Muy bien, gigante, ¿no? ¿Y quién pudo ver lo que estaba dentro de ese bloque de mármol? Es lo mismo en educación. Un maestro debe ser capaz de ver lo que está en potencia dentro de un niño o dentro de un estudiante de educación secundaria o en la universidad. Tienes que ver, mira, ahí hay talento, hay capacidad. Y tú tienes que encontrar la forma de lograr sacar lo mejor de sí, que no necesariamente va a ser lo mismo de otros. Ahí está la teoría de las inteligencias múltiples, por ejemplo. Habrá gente que sea más creativa, ¿no es cierto? Habrá gente que le guste más la música, habrá gente que sea más numérica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero son los maestros los que pueden sacar lo mejor de cada alumno. Y ahí viene la forma, pues. ¿Cómo sacaba Miguel Ángel la piedra que sobraba para lograr la piedad? Con innovación, pues, ¿no? El cincel, la mejor forma, el mejor ángulo. Para este sector de la piedra que está más inclinado voy a golpear de esta manera. Lo mismo, Juanito no aprende a sumar, pues busca la estrategia para que aprenda. Todos pueden sumar, todos pueden leer, todos pueden llegar a los logros. Y si no, pregúntenles a nuestras expositoras que vienen de Canadá y Estados Unidos, que son unas expertas en eso, que acompañan el logro y el aprendizaje de nuestros estudiantes. Ahí está uno de los retos. Nadie se queda atrás, todos pueden aprender. Muy bien. Entonces seguimos con una definición muy importante de David Isaacs, que dice que la acción educativa persigue extraer lo mejor de cada persona para potenciarlo y actualizarlo para que la persona pueda actuar mejor. Seguimos con el mismo ejemplo. Saco lo mejor de cada persona. Yo soy profesor y logro extraer lo que tú eres capaz de hacer para cambiar el mundo. Y ese es otro paradigma que hay que cambiar en educación. No debemos formar para que sepan matemática, para que sepan lenguaje, para que sepan inglés. Sino debemos formar para que utilicen la matemática, el lenguaje o el inglés para una finalidad superior, para cambiar el mundo, para erradicar esta delincuencia, esta política mediocre que nos está inundando. Para que salgas a la calle y no haya una combi con 20 personas o una cárcel con 30 en una celda de 2x4. ¿Es así o no? Hay una falta de humanismo tremendo en el mundo. Y es algo de lo que vamos a continuar revisando. Edistio Camere, que viene más tarde también, en su libro Piezas claves en educación, nos enseña bien claro. Edistio tiene una mentalidad muy fina. Dice: la enseñanza es un arte que requiere dotes especiales de inteligencia y corazón. Qué bonito, ¿no? O sea, le dice al maestro: oye, maestro, tú eres inteligente y tienes un corazón de oro. Porque para enseñar, ¿no es cierto?, no solo se necesita inteligencia, sino sobre todo voluntad, corazón, afecto, entrega. Que eso es lo que más educa finalmente. Muy bien. Y carácter para poder servir mejor. Muy bien. Ahora pues, después de haber precisado, nos queda media hora, de haber precisado estos puntos, el primer logro de aprendizaje de esta actividad, de estos breves minutos,
es que ustedes comprendan cuál es su vocación. Y estoy seguro que la saben, pero renovémosla. Su vocación es un tesoro. El logro es comprender que tenemos la mejor profesión del mundo y que estamos llamados a llevar esa profesión a los mejores umbrales y que solo ustedes, con su esfuerzo diario, pueden lograr cambiar el país. No los políticos, ustedes, maestros. Un maestro puede influenciar en miles de personas y un líder educativo puede influenciar en miles de personas. Solo falta decidir y actuar. Y eso es lo que queremos hacer hoy día, decidir y actuar, tomar decisión. La mejor innovación es cambiar mi paradigma radical de decir voy a seguir educando porque tengo que cumplir unos planes de estudio y tengo que educar para transformar el mundo. La misión de la UPC, y la UPC es una institución innovadora, y no es por hacerle propaganda, pero de verdad, la misión institucional declarada en nuestros registros, en nuestros sílabus, en nuestros planes de estudio, en el examen, es formar líderes íntegros e innovadores con visión global que transformen el Perú. Eso queremos. Entonces ahí está la primera innovación, otra interesante idea. ¿Para qué enseñas? Muy bien. Entonces, estaba pensando y reflexionando en qué debe hacer el educador para innovar en educación. A ver, pregúntate esto un minuto. Y habla en parejas, 30 segundos. O sea, responde esta pregunta y despierta a tu compañero que está al lado. Y dile, oye, a ver, ¿qué crees que debes hacer para innovar en educación? Rapidito, una idea, dime. Yo creo que para innovar en educación debo hacer esto. No sé, ¿qué puede aparecer? Ok, listo. Entonces, innovación es como esa pequeña lucecita que aparece de pronto y dices, tengo este alumno tan complicado que no logro que aprenda, que siempre me hace problemas en el aula, y de pronto florece ese foco y sale esa idea, y esa idea la llevas a la práctica en tu plan de clase, con tus objetivos de aprendizaje, con tus materiales, y llegas al salón y ninguno de tu plan de clase sirve y vuelves a innovar sobre el proceso. Eso es innovar, no es otra cosa. Entonces, en este enfoque, lo primero, y aquí simplemente voy a dar algunas ideas que estoy seguro José Ramón va a profundizar más, es lo siguiente. No se puede innovar en educación sin entender al ser humano. En pocas palabras, los que venden productos, por ejemplo, de belleza, ¿no? O los que venden alimentos, antes de innovar en algún producto, ¿qué hacen? Estudian el sector, la necesidad, y se disponen a elaborar algo para satisfacer eso. Entonces, claro, no puedo pretender innovar en educación si no entiendo al ser humano, si no entiendo la naturaleza humana, si no entiendo que el ser humano es más allá que solamente un cuerpo. El ser humano es un ser dotado de cuerpo y alma, que piensa, que tiene libertad, que tiene una voluntad, que tiene afectos, que tiene sentimientos, que piensa, que es libre, que siente, y que cuando lo mires con una cara fea, claro que le va a quedar marcado el corazón. Entonces es bien importante que para innovar en educación entiendas a la persona y seas reverente con ella, que respetes, que entiendas sus limitaciones y que veas sus limitaciones como una capacidad para innovar, y que entiendas sus potencialidades y que veas sus potencialidades para llevarlos a un logro más alto. Yo tengo la suerte, aparte de dirigir la Facultad de Educación, de trabajar con el 1% de la población de la universidad que tiene el rendimiento más alto.
Y me han pedido que lleve ese potencial a un nivel más alto. Cuando me dijeron eso, dije, es un reto. Ahora les voy a contar también de eso. Pero, fíjense ustedes, si no entiendes a la persona, no vas a poder innovar. Es como decir a alguien que haga llantas para carros si nunca se ha subido un carro. Y eso también pasa en nuestro sistema. Y acá no me van a dejar mentir nuestras distinguidas expositoras de Canadá, por ejemplo. El ministro de Educación es profesor. Cuando llegas a posiciones de liderazgo es porque antes has pasado por una serie de experiencias educativas desde el aula hacia los puestos de gestión y liderazgo. Y eso se logra entendiendo al ser humano. Retomemos esta idea, por favor, y por eso la antropología, el estudio de la persona, cobra vital importancia. Por ejemplo, Harvard, todos hablan a veces de Harvard, está retomando las humanidades. Y eso es importante. El arte, la filosofía, la antropología, la ética. ¿Cuántas horas dedicamos al curso de ética en secundaria? A ver, ¿algún profesor de personal social? ¿Cuántos, profesor? A la semana. ¿Ética? 2 horas. 2 horas para lograr formar, muy bien, la competencia de ética. Y es que vemos en la calle qué es lo que más falta. ¿Y cuánto le damos en el colegio? Nada. Muy bien. Excelente aporte y la felicito. Y le agradezco porque ese es el punto. Todos los maestros debemos formar integralmente a nuestros alumnos. Pero la ética como ciencia exacta también merece su espacio de discusión. Y merece su espacio para abordar conocimientos teóricos que sienten principios que iluminen el entendimiento humano para poder actuar después con conocimiento y causa, sin ignorancia. El ser humano es capaz de pensar libremente y de actuar con rectitud si tiene principios sentados en su cabeza, que no le impiden errar. Y el que yerra generalmente, el que se equivoca porque ignora la verdad y no ha descubierto el bien. Pero es muy valioso lo que dice la profesora. Todos debemos formar en conceptos de ética y ciudadanía. Lo dije antes, todos debemos ser referentes. La felicito, muy buena intervención y le agradezco. Siguiente punto. La innovación en educación debe responder necesariamente a una propuesta educativa centrada en la persona. ¿Qué significa esto de centrada en la persona? Hay un principio del cual pueden profundizar, que es el principio de singularidad. Cada ser humano es único e irrepetible. No hay dos personas iguales. No hay dos personas que aprendan de la misma manera. No hay dos personas que sientan de la misma manera. Por tanto, el profesor, al entender el concepto de singularidad, podrá aplicar toda esa bella teoría de García Oz en la educación personalizada. Hay una experta que hoy día viene más tarde, que es la señora Susana Díaz, a quien admiro mucho. Ella podrá contar un poco de la educación personalizada y de cómo se forma en este sentido. Pero es que de verdad, la educación centrada en la persona te llama a descubrir que cada persona es única y que tú puedes innovar para atender en esa unicidad, en esa singularidad, para lograr lo mejor para la persona. No se puede innovar en educación si no miras a tus alumnos, si no los tratas, si no los conoces, si no te sabes su nombre. Hoy día yo hago hasta en broma, si no les contestas el WhatsApp, es que de verdad hay que estar alineado a la tecnología y no está mal cuando se usa con rectitud. Yo lo uso mucho como canal de comunicación con mis alumnas, y es público, y hasta me parece mejor porque toda la comunicación queda escrita y registrada. Pero conoce, trata a las personas, aprende a escuchar, aprende a mirar a los ojos y entender ese profundo eso quiero decir, profunda realidad que está detrás de esos estudiantes maravillosos que tienes. Por tanto, cuando ves, tratas y conoces, te vas a identificar porque hay algo que aparece automáticamente. Es el vínculo. Cuando tienes un vínculo, tú simplemente te relacionas.
Ya lo conoces por su nombre, ya sabes lo que tienes que hacer por él o por ella, y empiezas realmente a tener una actitud diferente sobre él. Ese es otro punto muy importante en el profesor como fuente de innovación. Seguimos. No se puede innovar en educación sin atender la diversidad presente en el aula. Totalmente cierto. Sí, voy a traer tablets al aula. Perfecto. Pero resulta que tienes un alumno que no sabe, que no tiene una psicomotricidad fina porque nunca la desarrolló. De repente para él no va a servir eso necesariamente. O que tiene un déficit de atención que le produce mucha hiperactividad y que no puede manejar la tableta y mantenerse una concentración. Entonces tú tienes que pensar que cuando llevas una herramienta al aula nueva, innovadora, deslumbrante, se adapte a la diversidad y puedes sectorizar y atender a cada grupo de acuerdo a sus necesidades y capacidades. Seguimos. Esto es muy importante también. La mejor fuente de innovación en el colegio, ¿saben cuál es? El trabajo cooperativo entre maestros. Cuando tú pones un caso sobre una mesa para analizar una situación determinada con 4 o 5 profesores expertos, la cantidad de ideas que salen, porque todos ustedes son brillantes, todos ustedes son gente muy competente. Entonces, imagínense, si yo junto a 5 personas de acá nomás y pongo un caso de discusión, el resultado va a ser fabuloso. Además, si yo pudiera hacer ahorita una lluvia, no hay por tiempo, no lo puedo hacer, de ideas para innovar en educación, seguro que acá saldría el mejor libro de educación que se ha podido escribir, porque aquí está la fuente. La gente culta son ustedes. Entonces, aprovechen la riqueza del centro educativo para trabajar cooperativamente, para sacarle provecho a las ideas del otro, que no es copiar, ¿eh? No es copiar. Sacarle provecho a las ideas del otro es cómo puedo aprender de la experiencia del otro. ¿Y saben quién es el más valioso en un colegio? El profesor más antiguo. Nunca cometamos el error de desprestigiar la experiencia de vida. En un colegio el mayor tesoro es el profesor más antiguo, el que tiene más experiencia. Ese es un tesoro para un colegio. Y si lo puedes tener hasta los 70, hasta los 80, tenlo, porque será fuente de consejo para innovar. Los años son experiencia acumulada de innovación, de ejercicio de trabajo intelectual, por tanto, aprovecharlo. Bueno, esto ya lo hemos comentado, el liderazgo para innovar, es decir, ok, tengo una idea, pero emprendo esa idea para que cobre valor en la sociedad. Voy a sacarla adelante. Efectivamente, todo ya está escrito. Todo ya está investigado. Estamos tantos años de humanidad. Entonces, ¿qué hago? Por ejemplo, si yo quiero aprender de cómo están innovando en Canadá, en Australia, en Estados Unidos, pues leo papers, investigo, y vas a encontrar que hay mucha información y muchas ideas para que puedas llevar al aula. No se puede innovar si no estás dispuesto a ser disruptivo, si no estás dispuesto a romper paradigmas, si no estás dispuesto a tomar las decisiones adecuadas para poder cambiar la realidad de un aula. Nos quedan 15 minutos. La educación es lo que sobrevive cuando todo lo aprendido se olvida. Esto es interesante. Tú tienes que educar a tus niños, a tus jóvenes en la universidad, en tu instituto, pensando en esto que le doy ahora, ¿cómo le va a servir dentro de 20 años? Esta idea la tomo de Alfredo Graxel, que es un profesor al cual también admiro mucho, peruano. Pero Alfredo dice esto, lo decía con mucho, o sea, nosotros educamos para mirar el resultado de ese proyecto educativo en 20 años. Y en la universidad estamos siguiendo ese modelo. En la universidad formamos para que comunique oralmente bien, para que comunique de forma escrita, para que tenga un pensamiento innovador, para que tengan un concepto ético claro de la realidad, para que aprenda a manejar la información, entre otras competencias. En 20 años, pensemos esa idea. Hay algunas tendencias en innovación en la educación que se están discutiendo simplemente en este congreso, algunas no, las voy a mencionar para dejarles, entre comillas, una tarea de investigación, que ustedes puedan profundizar. Hay mucha información sobre la misma y quiero dejárselas simplemente encoadas. Muy bien.
La integración de la tecnología en los procesos de aprendizaje. Esto es una bendición. Que integremos la tecnología en el aula es muy bueno. Las computadoras, las tabletas, las pizarras digitales, los laboratorios para las ciencias, todo lo que Bernardo les va a explicar y Yolanda sobre metodología STEM o STEAM también con integración del arte, es maravilloso. El niño hoy día tiene también que, aparte de aprender leyendo y gastando los codos y gastando los ojos, leyendo y estudiando, también tiene que hacer. Y para hacer las cosas, tiene que tener los recursos. Y hoy día la tecnología ha avanzado mucho, entonces no podemos ser esquivos a eso, pero todo en su justa medida. No hay mejor innovación que las humanidades, porque por definición los clásicos son los mejores. Shakespeare, ¿no? Por ejemplo, mencionen ustedes Sócrates. Todos, ahí está la fuente. No renunciemos a las humanidades para formar a la gente, son un tesoro. Mientras más demos de humanidades a nuestros alumnos, mejores resultados tendremos en una sociedad más justa. ¿Saben dónde se ve el reflejo de una sociedad que no ha tenido fundamentos de humanidades? Todos han tenido oportunidad de visitar unos de estos departamentos nuevos que están construyéndose hace 10 años y se han fijado de qué tamaño es el baño que dejan para la empleada del hogar. Es de 1 metro cuadrado con la ducha sobre el inodoro, tal cual. ¿Y qué pasa? Eso es el resultado de la carencia de humanidades. No entienden que esa persona necesita vivir con dignidad. El otro día en un hotel X dejé mi carro en el sótano y perdí el ticket de estacionamiento y tuve que bajar 4 pisos y encontré en el 4.º piso a oscuras a una señora que controlaba abajo el ballet parking, muerta de calor, con este calor horrible, en condiciones terribles. ¿Cómo puede esta señora trabajar así? Y esto lo vemos reflejados en muchas situaciones. El que iba al Seguro Social nos puede descubrir, ¿sí o no? Yo he ido muchas veces y caray, es doloroso. Me ha tocado estar con un familiar muy cercano en emergencia durante 2 días en la camilla, ahí afuera, pasillos. Eso es falta de humanidad. Muy bien. El aprendizaje cooperativo es una tendencia nueva, fuerte, basada en proyectos donde todos los alumnos intervienen, donde todos los alumnos participan, donde hay un proyecto innovador, donde le dejas libertad al alumno para hacer lo que quiera, pero tiene que alcanzar lo que tú le propones. En la Facultad de Educación trabajamos mucho por proyectos. Y eso es una alegría. Y hay que dejar libertad para que el alumno haga. Y también pueda hacerlo con sus pares. Porque ¿acaso el trabajo docente no es también cooperativo? No, muy bien, como afirmó la profesora, todos participamos en una tarea de formar. Bueno, es una herramienta importante de hoy día. Otro aspecto importante que es una tendencia mundial en el tema de innovación es la educación de la inteligencia emocional. SOR Innovación, ¿les han escuchado? Lean un poco de SOR Innovación, búsquenla en Google. Ella habla en un colegio en España donde uno de los aspectos pilares de la formación es el desarrollo de la inteligencia intra e interpersonal en las personas y dedica mucho a esto. Hoy día necesitamos gente que tenga inteligencia emocional desarrollada para poder enfrentar el mundo. Argumentación, necesitamos gente que tenga pensamiento científico. Aquí no vamos a profundizar mucho porque en el tema de metodología STEAM se tocará. La metodología STEM que está revolucionando el mundo para provocar vocaciones a la ciencia, lo escucharán más adelante. En fin, el desarrollo de las habilidades blandas, el trabajo. Cuando nosotros en la universidad, es bien interesante, preguntamos a los empleadores ¿qué es lo que más quieres de un egresado? Y te dicen que sepa trabajar en equipo, que sepa comunicar bien, que sea empático, que tolere la frustración, que sea innovador, etcétera, etcétera, habilidades blandas. Y finalmente, una tendencia mundial en innovación en educación es lograr que los alumnos hagan proyectos de responsabilidad social. ¿Sí? En este actuar, los alumnos van a desarrollar muchas competencias.
Veamos un ejemplo. Este es un proyecto, quedan 10 minutos para comentarlo, del cual me siento muy feliz. Es un proyecto que la UPC ha desarrollado, donde yo he encontrado en este camino, en este proyecto que hemos desarrollado, que hay mucha innovación. Y lo pongo como un ejemplo porque puede ser un buen cierre para esta charla. Nosotros en la universidad, por inspiración del vicerrector académico y del rector y de las autoridades, se fundó en la universidad el Grupo de Excelencia Académica. El Grupo de Excelencia Académica, pueden entrar en este grupo, para hacerse la corta, alumnos que tienen como promedio acumulado en su carrera alrededor de 18. Imagínate, un chico en ingeniería civil, por ejemplo, que tiene 18 toda su carrera. La de educación tiene 19 y algo, ¿eh? Estamos bien. Pero ese estándar. Entonces, ahí tenemos más de 40.000 alumnos en la UPC. En el grupo de excelencia hay más de 700 estudiantes. A ellos, la universidad nos dijo, bueno, hay que innovar y atender mejor a nuestros estudiantes que tienen alto rendimiento. ¿Qué hacemos con ellos? Hay que hacer algo. Y ocurrió este programa de liderazgo. Este programa de liderazgo actualmente atiende a más de 300 estudiantes del grupo de excelencia académica. ¿Y qué enseñamos en este proyecto? En este proyecto, que tiene una duración de casi, sí, puede ser 200 horas académicas, se desarrolla todos los viernes de 1 a 3 y algunos días los sábados y a veces un curso intensivo, etc. Tiene que lograr que el estudiante adquiera una formación integral, fortaleciendo sus capacidades y desarrollando habilidades de liderazgo a un nivel más alto, porque en la universidad sí formamos en un sentido de liderazgo, pero queremos llevarlos a un nivel mucho mayor. Para ello, la pregunta que abre el programa de liderazgo en la UPC es: ¿cómo puedo servir mejor a mi país? Porque queremos educarlos para algo. Y esta es otra clave de innovación. No existe innovación, y acá hay la profesora Lea Zulmo, que está por acá, que enseña el curso de planificación y que para mí es de las personas que más sabe de diseño. No se puede innovar sin diseñar. No se puede innovar sin diseñar. Entonces, claro, este programa tiene un diseño, son 5 módulos, dura 2 años, incluye un proceso de assessment de competencias, tiene conferencias, tiene clases, tiene talleres, etc. Tiene objetivos concretos, tiene fortalecer las habilidades blandas, desarrollar un plan de liderazgo personal, construir un portafolio digital de aprendizaje, conocimiento de fortalezas y capacidades de los estudiantes, valoración de la ética para el liderazgo. Esos son 5 puntos claves. En pocas palabras, queremos que el estudiante, con la formación que le dio a la universidad, llegó a un nivel de competencia 3, ¿ok? Profesional. Pero puedo llevarlo a un nivel 4 de máster en estos temas de liderazgo. ¿Y por qué no? Porque tiene la capacidad. Los puedo llevar a un escalón más alto, ¿correcto? Eso es lo que se quiere con esto. Buscamos que concreten algunas competencias en su desarrollo durante estos 2 años: ciudadanía, comunicación, sentido ético, pensamiento crítico, toma de decisiones, trabajo en equipo, sociabilidad, conocimiento personal, compromiso y trascendencia. Para ello se trabajan conferencias, talleres y clases. Tiene 4 módulos. El primer módulo se llama Fundamentos y Desarrollo de Liderazgo Personal, el segundo Fundamento y Desarrollo de Liderazgo Social. En estos 2 módulos, ¿a que no saben qué se dicta? Humanidades. Todo tiene un fundamento en humanidades. Principios, ética, doctrina, formación basada en el conocimiento personal. Y luego se integran en los módulos 2 y 3 el trabajo de la inteligencia emocional y el desarrollo de proyecto. Todo esto enriquecido, las humanidades, con una serie de talleres liderados por Andrés Fernandini, que es el profesor que va a dictar junto con Diana Rodríguez los talleres de actividades para el aprendizaje y dinámicas, ¿no? Lo tienen en el programa. Una serie de talleres enfocados con dinámicas y actividades que refuerzan las humanidades y que fortalecen la idea de los proyectos y el trabajo en equipo y las habilidades blandas. Todo esto para lograr que ellos mejoren y avancen. Bueno, esto ya lo he dicho. Entonces, un resumen. Ahí tienen algunos de los talleres donde ellos participan, jugando, trabajando en equipo, haciendo.
Tienen conferencias con expertos en liderazgo. Ahí están algunos de los talleres. Miren qué ideas tan divertidas provocan Diana y Andrés, que son dos profesores de la Facultad de Educación. Qué simpático este tipo de dinámicas. Pero lo que aprenden detrás de eso es muy interesante, por ejemplo. Se divierten, se integran, reflexionan, aprenden a escuchar al otro. Los resultados son extraordinarios. Vemos chicos que se paran delante de un público de 150 personas y dicen, yo quiero cambiar a mi país. Yo me acuerdo lo que decía Fernando. Fernando decía, yo soy ingeniero civil y quiero cambiar el país. Quiero llevar luz a los sectores más pobres. Así lo decía adelante, está grabado. Y hoy día lo veo con ese propósito. Sentó una idea. Y así tienes muchos casos. Está Mauricio, está María Paz, Camila, que es estudiante de educación. Es muy bonito hablar con ella, es la primera alumna, el primer puesto de la facultad. En sí está Zoila, etcétera, etcétera. Entonces, este proyecto ellos tienen también que participar en un proyecto de voluntariado para que pongan en práctica lo aprendido en clase y se van a atender a un centro del Ministerio de la Mujer que se llama CEDIF. Ahí están con los abuelitos, por ejemplo, con los niños, y desarrollan una serie de competencias con la única finalidad de servir, de liderar. Los grandes... Yo tengo acá un par de alumnos que están en el programa dando vueltas. Si yo los pongo acá al frente, ellos pueden dar su testimonio de esto y cómo les ha cambiado la vida. Voy a ir rápido porque se me acaba el tiempo. Trabajan con expertos que les dan charlas continuamente. David también participó, Felipe, María Isabel, Gabriel, y un equipo de lujo. Y esto es muy importante. El éxito de este programa radica en sus profesores, referentes. También estuvieron con Pedro Miguel. Y acá viene algo bien importante. No nos conformamos con darles. Evaluamos, hacemos assessment de las competencias que hemos prometido que alcancen. Medimos, tomamos decisiones y retomamos el trabajo. Para ir terminando, esto es rápido, simplemente lo voy a pasar, pero es una evidencia de cómo hemos evaluado las competencias de conocimiento intelectual y de inteligencia emocional en ellos, con pruebas estandarizadas, a cargo de una institución privada en el mercado especialista en recursos humanos. Entonces ellos nos decían, mira, lo que estás haciendo, tu alumno empieza acá, después de un año de formación está acá, está alcanzando niveles de logro esperado, sigue por aquí, y la verdad que los resultados son cada vez mejores. Esto es un proyecto del cual me siento muy orgulloso. Los chicos de la universidad, por propia decisión, están yendo a ayudar a la gente. La última actividad que han hecho, se han ido a ayudar a más de 300 niños en Chincha, a hacer una actividad de Navidad preciosa, pero toda organizada por ellos. Ha sido realmente sorprendente. Y por otro lado también hicieron, ahí voy a llegar, un congreso, ahí están en Chincha, y un congreso académico. Antes, un pequeño video de algunas actividades. Daniel, ¿me ayudas, por favor? Que muestra esto. Un minuto nada más. Ahí tienes ingenieros, abogados, médicos, educadores, todas las profesiones, los mejores, aprendiendo a servir para liderar el país. Atrás están las humanidades, atrás está el maestro fuente de innovación, atrás está el diseño programático de clases, conferencias, el trabajo de counseling, el trabajo de assessment, el trabajo de integración de tecnologías, de talleres dinámicas. Es muy interesante. Hemos venido a Cherif, Villahermosa, a hacer un voluntariado a las personas de tercera edad. Y estamos, digamos, literalmente viniendo a visitarlos. Lo que hacemos es pasar tiempo con ellos, jugar, conversar, porque es lo que ellos más necesitan. Todos tenemos abuelitos, hemos tenido abuelitos y en realidad es bastante bonito pasar con ellos, verlos sonreír. Es muy positivo porque en cierta forma ellos agradecen la visita de la UPC. Me alegra bastante que usted nos visite. Me ha encantado. Con los juegos que hemos hecho, nos hemos divertido mucho. Es importantísimo afrontar ese tipo de situaciones para encontrarnos con distintas realidades, con distintas generaciones. Bueno, es en realidad súper importante e enriquecedor porque nos ayuda a desarrollar nuestra responsabilidad social. Esperamos que esas experiencias ayuden a que nuestros alumnos puedan llegar a ser
verdaderos y auténticos líderes transformadores. No solo vinimos a ayudar, sino ellos también nos ayudan a nosotros y aprendemos mucho de ellos. El objetivo es que ellos no hagan simplemente ayuden, sino que validen las competencias en las que pretendemos que se formen y crezcan para servir al país. Luego hicieron otro grupo, un congreso que se llamó Trasciende Perú, donde provocaban y llamaban a la reflexión, al despertar a los estudiantes. Deja de estar, digamos, incubando ideas solamente para ti, no te hagas millonario solo, les decían. Haz ideas, emprende para mejorar tu país. Esto lo decían jóvenes, muchos de ellos quizás sus alumnos de sus colegios. Y es que solo se puede sacar frutos de donde ha habido buena siembra. Y por eso los felicito de todo sitio aquí y de todas partes del país. Tengo chicos hasta becados, extraordinario, es sorprendente lo que se va viendo. Bueno, en este congreso hicieron mucho. Y para terminar, la universidad le dijo: Vino, vamos a seguir apostando por ti y vamos a innovar con algo más. Llamamos a una universidad muy prestigiosa de México, que es el TEC de Monterrey, y le dijimos al TEC, que es una de las primeras 10 universidades del mundo y muy de Latinoamérica, y le dijimos: oye, dame un curso de emprendimiento a nivel de posgrado para los chicos que están por terminar. Y dijeron: sí, apostamos por tu proyecto, y vino el profesor y les dio este curso que se llamó el Leadership Camp, donde se graduaron como líderes emprendedores, con un profesor mexicano, el doctor Díaz de León, Bernardo Díaz de León, muy interesante. Y bueno, los resultados son francamente excepcionales. Para cerrar esta presentación, quiero retomar la primera idea. Su vocación docente es la fuente de la innovación. Retoma esa idea que te llevó a consagrarte a la vida educativa. Y cuando vas y te recurres a esa idea principal, a ese por qué hago las cosas, vas a encontrar la fuente de la innovación. Porque vas a encontrar ese motor afectivo que despierta las ideas creativas para lograr servir mejor a la niñez, a la niñez temprana, a la niñez, a la juventud o en la universidad o donde te toque estar. Finalmente, de verdad, para mí es un placer compartir con educadores tan inteligentes, tan líderes, tan serviciales, tan innovadores. De verdad, lo digo abiertamente porque esto es una realidad. Cuenten con las puertas de la Facultad de Educación abiertas para que sus ideas, sus innovaciones sean acogidas. Tengan éxito en la lucha, porque somos soldados de la educación para transformar el país. Y logremos que nuestra vocación se revalorice tanto que seamos tratados como nos merecemos, como la profesión más hermosa del mundo. Que tengan mucha suerte en su vida.